Hola, Hola, Vale, ¿cómo estás? bien, buenas ¿Todo bien? noches. Hola, Tamara. Bueno, ahí se están uniendo varias personas. Mientras se van uniendo y las vamos saludando, les cuento un poquito para los que no nos conocen. Bueno, mi nombre es Valentina, soy profesora de yoga y me gusta mucho lo que son las terapias, los temas que nos pueden ayudar a estar mejor, a vivir de una manera más fácil y un poco de lo que vamos a hablar hoy de lealtades familiares, a vivir también con un poco más de esta libertad de poder ser realmente lo que nosotros somos. ¿No se fijó el comentario? Bueno, no se No, quiere fijar. Y, y Marina es terapeuta integral, maneja varios tipos de terapias, conoce bastante bien de este tema, de biodescodificación, de constelaciones familiares. Eh, Me atrevería a decir que es canalizadora también, porque canaliza bastante en sus terapias, lo cual es como una ayudita extra en este tema. Bueno, te dejo la palabra, Mari. genial. Hola a todos, hola Ani, hola Nico, hola Omar, hola a todos. Gracias, Vale, una vez más por esta invitación y por sobre todo por seguir, ¿no? Dando herramientas y a través de estas charlas vamos como haciendo para los que ya estamos un repaso, ¿no? Que nunca viene mal Claro. recordarnos o cómo seguir. Eh, y para los que están recién iniciando, que puedan tener, digamos, algo más concreto o como por dónde empezar a buscar. ¿Sí? El Ujú. tema que hoy fijamos como para hablar es como integrar todo, ¿no? Como voy a dar un ratito, voy a hablar un poquito, porque después tengo un ejercicio re lindo para que hagamos, entonces me gustaría que vayan entrando un poquito más para darles tiempo Claro. a que estén, ¿sí? Entonces, esto de las lealtades familiares, digamos que es como el tema principal, el que va a ensamblar todo lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Te acordás desde el primer vivo que hicimos, Sí. Valen? En el que Sí, el hablamos de nosotros. árbol genealógico, primero era nosotros mismos, como el orden, ¿no? Que Exacto. teníamos en el árbol, linaje paterno, linaje materno, después fueron los abortos, ya se me hizo un lío. Después de los abortos, ¿cuál fue el anterior? El último. El último que hablamos, la verdad no me acuerdo. Bueno, si alguien se acuerda, nos aclara. De Y todos modos nosotros están todos, ya, así que tenemos la ayudita ahí, pero este tema, digamos, ensambla todo, ¿sí? Vamos a hablar como claro. a modo general hoy de todo lo que significa el árbol y por dónde empezar, o por dónde buscar, o por qué tenemos que entender que la lealtad al clan, nos guste o no, la tenemos y la tenemos todos, Sí. todos. Es una manera inconsciente de que el árbol se manifiesta en mí. Entonces, pensando hoy en esto que vos decías, que usar la canalización para esto, eh, Sí. está buenísimo porque se me vino un ejercicio para que todos hagamos juntos y entonces ahí vamos a poder entender el fin o por qué sí o sí no nos podemos solo ocupar de nosotros cuando queremos sanar o liberar conflictos. Entender que vienen arrastrando, ¿no? Entonces, se me ocurrió un re lindo ejercicio para que hagamos y ahí les va a quedar bien claro para los que están ahora en el vivo y para quienes vayan a escuchar, digamos, Sí. este vivo, porque va a Este quedar video colgado después, después. sí. Exacto. Entonces les va a servir.
Si querés, comenzamos, Vale, ¿sí? El Dale. tema central de hoy es lealtades, ¿sí? Lealtades familiares. Entonces, para empezar el ejercicio, yo lo que les pido es que donde estén se pongan cómodos, se relajen, cierren los ojitos y empiecen con 3 respiraciones profundas, ¿sí? Vamos a comenzar a respirar, vamos a inhalar y vamos a exhalar suave y se van relajando, corren pensamientos, traten de conectar con la respiración y demás, ¿sí? Vamos inhalando y vamos exhalando cualquier pensamiento que se pueda querer interponer, ¿sí? En esta relajación vamos a traer a nuestra mente delante nuestro, vamos a poner un árbol, el árbol que más nos guste, ¿sí? El árbol que más le guste a cada uno. Nosotros vamos a estar sentaditos observando ese árbol, ese que tenemos enfrente, el que pudimos traer a la imagen, el que pudimos traer a la visualización, ¿sí? Bien, genial, vamos a avanzar. ¿Qué pasa? Sigamos observando ese árbol, ¿sí? ¿Y qué vamos a observar? Primero vamos a ver el tronco, vamos a observar el tronco que tiene ese árbol, vamos a ver dónde está plantado, en qué suelo está, vamos a ver el follaje, el color, vamos a ver cada hoja, y vamos a entender y vamos a buscar qué hojita de todo ese follaje me representa. A mí, ¿sí? Elijan una hoja. Esto sirve para que entendamos que no solo somos el árbol, no solo somos el árbol, somos dentro del sistema familiar todo eso junto, todo ese conjunto, ¿sí? Bien, sigamos con los ojitos cerrados, identificaron la hoja del cual nos representa, ¿sí? Bien. Al lado de esa hojita hay muchas más hojitas e incluso tallitos y ramas, ¿sí? Bien, vamos a pensar y vamos a tratar de visualizar cómo ese árbol produce y saca de la tierra nutrientes, oxígeno que toma del aire, el sol, todo, y empieza a circular, ¿sí? ¿Por dónde? Por todos los tallitos, tronquitos y demás, hasta que me llega a mí, ¿sí? Llega a mí. Lo mismo que le llega a la hojita de al lado, me llega a mí. ¿Por qué? Porque si no, si caemos, si esa hoja se cae del árbol, no tendríamos más vida dentro de ese árbol. Entonces, estamos pensando que estamos dentro de ese árbol, en esa hojita, recibiendo lo mismo que la hojita de al lado, la de arriba, la de abajo, la de más arriba y la de la punta. ¿Sí? Bien, genial. Entonces, todo lo que circula, oxígeno, agua, vitamina, hierro y todo lo que le da vida al árbol está circulando por todo ese árbol, por todo ese follaje y por sobre mí, ¿sí? Toda esa información, todo ese alimento, todo ese oxígeno entra a mi hojita como entra a la de todos, ¿sí? Bien, genial. Ahora que ya lo tenemos visto, vamos a respirar, soltamos y ahora sí volvemos otra vez, ¿sí? Volvemos acá a esta charla y se los quise hacer así para que entendamos que realmente formamos parte de ese todo, no somos aislados, no nacimos de un repollo. Y como el tema de lealtades aplica a todo lo que venimos hablando, linaje materno, linaje paterno, ¿por qué se los hice visualizar así para que sea mucho más simple de entender? Que nos guste o no nos guste, nosotros pertenecemos a un sistema de familia, que como la biología nos marca a quién nos vamos a parecer, si a mamá, a papá, ojos de quién, cara de quién, facciones de quién. Bueno, esto es igual, ¿sí? Todas las cosas que quedaron, digamos, ocultas, por así decirlo,
en nuestros antepasados van a saltar a la luz en las generaciones venideras, ¿sí? Ejemplo, para que se entienda, cuando el conflicto es muy acá cerquita, como muy en la línea de papá y mamá, que no está tan lejos, el conflicto es muy, como muy fuerte, se nota mucho. En mí lo vivo como muy fuerte, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es de mis abuelos o ya de mis tatarabuelos y de mis, digamos, antepasados más lejanos, el conflicto es como que se vive, pero no con la misma intensidad. No sé si eso queda claro, Valen. O sea, es como nos tenemos que ocupar de resolver de acuerdo a Lo los más grados. cercano sería. ¿Cómo? Lo más cercano, ¿eso es a lo que te refieres? Es, exacto. Lo más cercano va a repercutir mucho más duro. Vamos a suponer, ejemplo, que mamá sufrió un abuso y la abuela también, pero la abuela no lo dijo, mamá sí lo alcanzó a expresar. Entonces, si no se resolvió, si no le creyeron, si todo siguió igual, vamos a hacer de cuenta que mamá le contó a la abuela, pero como esa era una historia conocida, la abuela creyó que eso era parte de lo que pasaban las mujeres de la familia, a mí me va a pasar como nieta de hija de. Pero acá, ¿qué va a pasar? Acá se va a armar como un lío enorme y como nieta de y hija de, sí va a salir a la luz. ¿Se entiende, vale? Ahí quedó más claro. O sea, Sí. va a ser, el conflicto va a saltar y además va a quedar expuesto. Sí o sí va a quedar expuesto. Claro. En ese sentido es que, digamos, lo que no pudieron hacer o lo que no pudieron, digamos, solucionar mis antepasados, lo voy a solucionar yo. Ejemplo, para seguir, porque esto de la única manera que podemos, digamos, entender cómo funciona son con ejemplos, que para mí es lo más práctico, ¿sí? En el linaje de paterno de mi genealogía, mi abuelo falleció relativamente a temprana edad, ¿sí? El hombre. Mi papá son 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Por lealtad, ninguno de esos hombres, hijos, se atrevió a pasar el límite de edad de mi abuelo. Sí. Se fueron todos exactamente, o a la misma edad o antes, se fueron muy temprano todos los varones. ¿Quién cree que quedó viva? Mi tía. ¿Por Ah, qué? No, mi tía, ¿por qué? Porque mi abuela, mujer, no se fue tan temprano. Mi tía se permitió seguir viviendo normal. ¿Por qué? Porque su mamá no se había ido temprano. El que se fue el abuelo, por ende los hijos varones, por lealtad, porque si bien desencadenaron patologías y demás, son leales a quién, al referente. Si papá no lo hizo, yo no puedo. Esto pasa mucho también, como lo habíamos dicho la otra vez, con las carreras, con las sí. profesiones, ¿vale? Entonces, hay que verse dentro de ese árbol y dentro de ese sistema, porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre queremos encajar. El problema de los humanos es que siempre queremos estar dentro de pertenecer a la familia, pertenecer a un grupo, somos seres sociables Sí. y por ende queremos estar dentro de la sociedad, ¿sí? Sí, Entonces, además con mucha más fuerza dentro del clan, por que eso supuesto, también es inconsciente. Por ahí muchos dirán, no, yo no quiero estar dentro de mi familia, pero inconscientemente sí, cumplimos ese mandato por seres de sobrevivencia, queremos pertenecer al clan. Y ahí es lo que exacto, vos ibas a decir, y por eso entonces no estudio carrera, porque ninguno de mi familia estudió carrera, entonces no, por ser leales, no me lo merezco,
o se me ponen un montón de trabas y no llego nunca a ser profesional o a estudiar la carrera, o que todo eso es Eso, inconscientemente, no es conscientemente. Por ahí exacto, aparecen trabas y uno dice, pero ¿por qué no puedo si quiero? Y bueno, es por eso, porque es una lealtad. totalmente. Les pasa a muchos chicos No en es las carreras. Ejemplo, van generaciones. bárbaros, van bien, van súper bien. Y capaz que en tercero o cuarto, o cuando ya están al finalizar la carrera, o sea, Ujú. a recibir su título, es como que hay un bloqueo. Se paralizaron Sí. totalmente, nadie entiende por qué no puede Ay, avanzar, sí, por qué no puede dar no sus se últimas recibe. materias. Es por esto, por la lealtad que se tiene inconscientemente. A ver, chicos, no es que uno a conciencia se frena en la razón, pero no sabe de dónde le viene. Es de esto. En mi linaje no hay abogados, hay todos médicos, como hablábamos, dábamos ejemplos. Yo no puedo ser el único o el primer Sí. abogado de la familia o que se dedique a esta carrera si son todos sanan. ¿Por qué yo soy el distinto? ¿Por qué yo elijo? Precisamente, decíamos, porque el clan tiene que empezar a tomar otro formato y ya se limaron o ya se, digamos, se resolvieron un montón de conflictos más duros. Cuando yo vengo de una familia, de un linaje de sanadores, si bien nunca dejamos de ser sanadores, eh, porque siempre hay alguien en la familia que sigue con esto, pero cuando alguien viene a cambiar las reglas es porque el árbol ya liberó, ¿sí? Ya liberó un montón de conflictos. Entonces, esa es la idea, entender, ¿sí? Que podemos ser libres. Escuchaba el otro día a Henry Corbera que Ujú. decía esto de la oveja negra y Sí, de, sí, pusiste digamos, el faro de luz. exacto, para mí el faro de luz a cada generación del árbol y esto de el buscador, ¿no? Nosotros no tenemos libre albedrío nunca, nunca, hasta que no entendamos de qué cosas yo me tengo que despegar, de qué cosas me tengo que sacar, que pertenecen a mi genealogía. Ejemplo, O sea que si estoy siendo leal. claro, exacto, a lo que soy leal. Vamos a suponer que por mi profesión yo logro tener una vida holgada, una vida con plenitud, con un mejor, digamos, proyecto que mi papá o mi mamá. Ajá. Lo trabo, siempre lo trabo, porque o me endeudo o voy a buscar inconscientemente no sobrepasar a mis progenitores. Y si yo no me doy cuenta que esto es lo que me está pasando, hasta que ellos no se vayan de este plano, yo no voy a expandir mi potencial. ¿Por qué? Porque nadie puede ser mejor que papá y mamá. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que no tenemos el libre albedrío. El libre albedrío lo gana el buscador. El libre albedrío lo gana el faro de luz. ¿Por qué? Porque se sienta, observa el árbol, entiende que salió de ahí y que está ahí, porque seguimos dentro, no es que nos vamos. Algunos están excluidos, que ese es otro tema, pero Sí. casi todos estamos, en mayor o menor medida, el excluido también quiere pertenecer, solo que el árbol lo corrió, ¿sí? Y eso también es para trabajar. Cualquier excluido en un árbol es por lealtad. Entonces, mi abuelo no le habla a mi tío, ejemplo. Por ende, ¿quién va a desafiar al abuelo? No, nadie le habla. El tío no le Claro, habla, el sobrino no le habla, pero no porque el tío haya hecho algo, es porque el abuelo se enojó y no le habló. Y claro. yo soy menor que mi abuelo, mi papá es menor que mi abuelo, entonces, ¿quién va a desafiar a la autoridad? Porque generalmente los linajes se manejan así. Los linajes de acá en más van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque vienen todas estas joyitas hermosas que tenemos, que están entrando al planeta, los que vos tenés, Valen, que son uno más lucecitas que otro.
Entonces ellos nos van a ayudar un montón. Pero ¿qué pasa? Los anteriores a tus peques, por ejemplo, vos, bueno, en el caso de tus hermanos o de tus primos, tuvieron que pagar como lealtades. Recién hoy, bueno, como vos me decías, a tus 30 y tantos, Sí, te estás despegando. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, seguías inconscientemente sin siendo poder leal. disfrutar de tu libre albedrío, por Ajá. lealtad al clan. Porque, ejemplo, Y mm, todavía debo tener varias. es que seguimos Sí, descubriendo un seguro. montón, siempre Sí. seguimos descubriendo. Ejemplos, creencias. Chicos, acá hay que buscar creencias. Si mi abuela decía que mientras que hubiese para comer y que la familia estuviese bien, con eso ya bastaba. Eso es muy de los tanos. Los tanos, mientras que tengan su mesa puesta con la comida suficiente y todos alrededor de la mesa, ya está. No, Sí. en este 2020 no alcanza con eso. Entonces, por eso digo que los árboles y los linajes van a empezar a cambiar, porque estos peques que vienen ahora, los que nos van a suceder a nosotros, ya no se van a adaptar tanto. Por eso saltan, digamos, y se van mucho antes de estas ataduras que nosotros lo logran, digamos. Es como ellos tienen una información nata en su ADN espiritual que nosotros tuvimos que descubrir o que tuvimos que redescubrir. Y ellos no, ellos ya vienen con eso. O sea, ellos tienen una mente abundante, creen que el universo les pertenece, que el mundo les pertenece, y tienen razón. Entonces tienen una concepción de vida muy diferente a la que nosotros tal vez tuvimos. Ejemplo, para una familia que cree que las mujeres tienen que sufrir, en el matrimonio se sufre y ya está. Entonces, mi abuela sufrió, no veía la hora de quedar viuda. Fíjense, mi abuela, viuda, quería liberarse de ese ogro. ¿Qué pasa? Sí, tal vez el abuelo fue jodido. Viene mi mamá, ¿qué programó por lealtad? Que su hija va a quedar viuda temprano. ¿Por qué? Porque todos los hombres son unos tiranos. Entonces, después le pasa a su hija que enviuda joven. Y vos decís, pero ¿por qué? Y empezás a mirar y para el lado de tus tías también le pasa lo mismo. Entonces hubo una programación, una lealtad a esa abuela, a ese antepasado, que la pasó muy mal en un matrimonio. Ejemplo, el sexo es otra de las lealtades. Es tremendo lo que ha pasado y les ha pasado no, a nuestra generación tal vez no, pero a las anteriores, a las mujeres, yo tengo 45, Valen tiene uno menos, pero a las de 55 y para arriba, literalmente es tremendo lo que les ha pasado respecto a su plano sexual. Entonces, hoy encontrarnos con mujeres de 45, de 55, que no entienden o que no se permiten el disfrutar del sexo, eso también es parte de esa lealtad. Antes se decía o se creía que las mujeres, las que estaban casadas, las que estaban en la casa, era solo para procrear hijos, sí, ya sea retrógrado, pero de ahí venimos, ¿sí? Todos los linajes pasaron por eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta que hoy, a mis 55 años, soy una mujer fría sexualmente, no logro tener orgasmos, no tengo idea lo que es un orgasmo, no me permito disfrutar del sexo. Para quienes estén viendo este video, chicas, no es un problema de ustedes, es una programación y una lealtad a quien padeció abusos, violaciones, el sexo era feo, era horrible, y quizás alguna mujer del linaje falleció por esto, ¿sí? Ejemplo, Oh, eh, no.
o simplemente era una mujer que estaba casada y tenía que quedarse y tenía que dejarse cuando el otro quisiera y ella no podía decir cuando quería. Bueno, las violaciones, hoy vemos en la tele y demás, pero las violaciones anteriormente, en los de atrás, digamos, en las líneas anteriores a nosotros, el marido era un abusador y no pasaba nada, no se decía nada, de eso no se hablaba. Entonces, muchas mujeres fueron violadas por sus propios maridos. O sea, era como normal, porque la mujer estaba ahí como objeto para criar hijos y para atender al marido. Sí, se dice que se quedaban tantas veces embarazadas justamente por eso, para que no las molestaran más. Bueno, exacto. Justo eso es importante que vean. Para quienes vayan a ver este video, cuando hubo muchos hijos, cuando hubo número o una familia numerosa, hay que ver que seguramente hay una reprogramación de o no tener hijos o tener uno solo, ¿sí? Porque Claro. por esto que está contando Valen, porque esa abuela o esa bisabuela o ese antepasado programó que ninguna mujer va a volver a pasar por esto. Claro, ¿Se entiende? sí. Entonces, hay que buscar, porque todas las lealtades, todo lo que nosotros manifestamos como adultos en nuestra vida, viene a resolver, es reparación. En genealogía se le llama reparar. O sea, ejemplo, si mis Que eso abuelos. también sería una lealtad, ¿no? El que viene a reparar, repara por lealtad. Exacto, ejemplo, vamos a suponer en este ejemplo que yo le decía de la abuela con un mal matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene la hija y queda viuda, viene la nieta y se mete de cabeza, por supuesto, y de cajón a un matrimonio tóxico, a un matrimonio nocivo, a un matrimonio donde hay un abusador. ¿Qué va a hacer la hija? La nieta va a reparar. Y reparar, en este caso, es salirse de ese vínculo porque es tóxico y entendió, y además ese ancestro y esa mamá también le pasaron esa información de no quedarse y no querer más esa toxicidad, ese nivel de toxicidad para que nosotros lo reparemos. ¿En dónde? En las mujeres de este linaje. ¿Se entiende? A veces nosotros malinterpretamos, porque es así, es difícil cuando se trata de uno, si lo queremos hacer solitos, malinterpretamos los mensajes. Esto de hay que quedarse en el matrimonio, cueste lo que cueste. No, no siempre es así. A ver, yo soy de las que siempre le apuesta y trato de busquémosle la vuelta, a ver cómo lo podemos solucionar, cómo podemos arreglar. Pero cuando no hay arreglo posible, cuando hay patrones como estos, violencia, abuso y demás, no se puede hacer nada porque hay que ver, tu árbol seguramente lo que te está pidiendo es liberar o liberanos de ese patrón. A cortar a veces esos vínculos tóxicos es lo que en realidad estamos haciendo y se llama reparación. Y estamos reparando a esas mujeres que no pudieron salirse. Que Yo igual sí, de ahí tiene un camino por delante para terminar de reparar. O sea, no solamente con la acción, sino, bueno, sería con terapia, poder ir al inconsciente y totalmente. actualizar las creencias o ver por qué sucedió, qué es lo que está reparando o hacer el cambio en el inconsciente. Totalmente. Por ejemplo, hay un ejercicio para ver, porque todos se preguntarán cómo hacemos para liberar. Ejemplo, cuando nos dimos cuenta, vamos a suponer que ninguna de las mujeres, por decir, siempre les doy ejemplos para que entiendan.
vamos a suponer que ninguna de las mujeres de la familia pueden tener independencia económica, solo los hombres, ¿sí? Vamos a dar ese ejemplo. Entonces yo miro y miro mi árbol y miro y miro y miro, y ¿por qué? Si todas son profesionales no se les manifiesta la abundancia. Los varones no son profesionales y tienen y les llueve. Están todos súper bien económicamente. Las mujeres, no, pobrecita, no, hay que ayudarla porque, bueno, eso es un mandato, ¿sí? Hay que identificar y liberar ese patrón. Entonces, yo, como parte de, y miembro de ese árbol, tengo que poder cortar, literal, con la carencia y quien programó que las mujeres no son abundantes. Precisamente esto viene de atrás, de muy atrás. ¿Por qué? Porque antes las mujeres, primero, la que lograba independencia, la expulsaban. Lo que hablábamos con tus antepasados, ¿vale? La viuda quedaba encerrada y ahí terminaba su vida. O sea, todas estas cuestiones hay que liberarlas. Entonces, en una hojita en blanco, yo voy a hacer a las mujeres con circulitos, ¿sí? En lo posible rojos. Y a los varones con cuadraditos azules. Entonces, para cada patrón, yo me voy a tomar, voy a hacer como si fuese una ceremonia, ¿no? Como algo lindo, pero que me permita a mí hacerlo de manera consciente. Como siempre decimos, Valen, hay que trabajarlo. No basta con esto de, lo digo, lo hablo, me lo explicó la terapeuta, listo, ya está, me voy a mi casa y no hago nada. Me doy cuenta y ya está. No funciona así. No, ojalá funcionara así. O también o ni siquiera llegando a actuar. Por ejemplo, lo que decías, por ejemplo, separándose, o cuando hay una enfermedad, un síntoma, curándose del síntoma, ya está. No, todavía queda y si no lo curas, si no lo actualizas, vuelve a repetirse. Exacto. ¿Cuántas mujeres hay que se separan y se casan con uno peor o con uno igual y por ahí pensando que era todo lo contrario? Entonces se repite y se repite y se repite porque hay algo que todavía no... Porque no se trabajó lo suficiente. Yo siempre digo, una vez nos puede pasar, pero ya cuando nos pasa 2 veces o 3 o más, es nuestra responsabilidad. O sea, no hicimos nada con ese trabajo. Sí, está bien, en ese momento por lealtad al clan reparamos, nos separamos, pero después ¿qué pasó? Seguimos eligiendo el mismo patrón de hombre. Por ende, no sanó, no se liberó nada. Sigo teniéndome que embarrar, por así decirlo, porque no estoy viendo, no hice. Exacto. Entonces, vamos a suponer esto. Hombres tóxicos, todas las mujeres de mi clan, o por lo menos hasta donde pude llegar. Y tóxico, hablo de parejas donde a la mujer no se la respeta, no se la contempla, no se la tiene en cuenta, no puede dialogar, no puede tener un buen sexo, no puede ser femenina, no puede vestirse como quiere, perdón, no puede disfrutar plenamente de su pareja. A eso llamo, y a ese nivel llamo estar, digamos, atada a patrones tóxicos o a hombres tóxicos. ¿Por qué? Porque no, a ver, no se enojen, varones, no es que les esté echando la culpa. Lamentablemente llegan a nuestra vida porque esas mujeres aceptan ese tipo de hombres. Es necesario porque los árboles dijimos que se mimetizan, encajan, porque si no, no se sana. Entonces, me muestran la imagen tantas veces sea necesario para que yo entienda que no más de esto. Ninguna mujer más de mi linaje quiere un abusivo. Por eso siguen viniendo. Bien, entonces vamos a suponer que vamos a trabajar justo ese patrón, el de liberar y reparar a las mujeres de hombres abusivos. Hago circulitos en una hoja blanca, si tengo los nombres de mis primas los pongo, si tengo el nombre de mi mamá, el de mi abuela, no importa, esto no es necesario que vayamos muy atrás. Si está en nosotros, ni piensen lo que hubo atrás. O sea,
es como lo más sutil, lo nuestro. Imagínense para atrás. Entonces, claro, totalmente. Entonces vamos haciendo los circulitos y le vamos poniendo el nombre, ¿sí? Y arriba en grande el patrón que quiero cortar, que quiero reparar. Mujeres, círculos rojos. Hombres, cuadrados azules, ¿sí? Entonces, a cada círculo rojo le hacemos el cuadradito azul. Si sabemos los nombres, bien, si no, no pasa nada. Ejemplo, si no sé de la vida de mi tía, pero sí sé que tuvo una vida jodida y pasó por mucho, hago los cuadraditos. Y además le hago 1, 2, 3, los cuadraditos que hayan tenido. Porque hay muchas mujeres que han tenido 1, 2, 3 parejas o más estables, ¿sí? Entonces los pongo todos, pero quedó sola, se separó de todos. Entonces, pongo los cuadraditos que le caben, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Puedo llegar a hacer cuando tenga, pero eso es de a un conflicto por vez, no puedo volcar en esa hoja muchos, porque no se puede. Nos tenemos que tomar el tiempo, tenemos que hacerlo con conflicto, los circulitos rojos, los cuadraditos azules. Bien. Y arriba el encabezado como del conflicto que queremos liberar. Bien, cuando tenemos todo eso, podemos hacer una meditación, ejemplo, de liberando patrones o liberando a mi linaje materno o liberando a las mujeres de mi clan, la que a ustedes les resuene, ¿sí? Con ese papelito, o yo siempre digo, en el pecho si estamos acostados o enfrente si estamos sentados, como cada uno le resuene. Y cuando termine la meditación, esto es siempre en amor, ¿no? Es en armonía y entendiendo que estamos reparando. Vamos a cortar literalmente con una tijera esa hoja, la vamos a cortar todo lo que más podemos. Después le prendemos fuego a ese papelito y lo soltamos. En lo posible, nos vamos a un lugarcito donde se pueda volar y que se vaya, y agradecemos el que se van a liberar esas cuestiones, por ejemplo, abusivas de las mujeres de mi clan, ¿sí? Ese es uno de los, digamos, de los trabajitos que se pueden hacer. Hay 1000 maneras de trabajar cada uno de los conflictos. Hay muchos, hay muchísimos. Tal vez nosotros creemos que somos nosotros, y no. No siempre somos nosotras. Ayer hablaba con alguien que tenía, tiene todo un tema sexual, mujer de 50 y tantos años. Ella nunca pudo disfrutar del sexo y le pasaba y le pasa a uno, ahora no porque está solita, pero le pasaba que en sus 2 parejas, las únicas 2 que tuvo, cosa que me pareció muy llamativa y me movilizó mucho, tenían sexo con ella dentro del matrimonio, pero ella se tenía que ir a dormir a otra habitación. Y yo, o sea, solo iba a la cama de su esposo cuando el marido quería. Y después a dormir a la otra habitación. Yo la verdad que me quedé sorprendidísima, porque, a ver, si eso está pautado desde que yo arranco mi noviazgo y es porque los dos lo decidimos y está todo bien, genial. Ella, por supuesto, no entendía y culpaba a los hombres de que la usaban como objeto sexual y la dejaban. Bien. Se da cuenta que cuando ella era chica, entre otras cosas que sucedieron, la mamá la encontró, como todo niño, en su época o en su etapa de descubrimiento sexual, tocándose los genitales y demás. Le pegó un palizón tremendo y le dijo que eso no se podía tocar, que era sucio, que era chancho, que era horrible, que eso no estaba bien. Entonces, ¿qué sé yo? Tremendo, ya ahí, tremendo.
Pero además de Es mío y eso, es feo. además de eso, su mamá le pasaba lo mismo. Con su papá dormía en camas, en cuartos separados. Y a su abuela había sido violada por ese hombre, se tuvo que casar con ese hombre, con su violador. Entonces lo padeció mucho. Claro, Entonces, es así, viene decantando y ella hoy no entiende por qué no puede ser una mujer plena, por qué no puede tener orgasmos. Algo tan claro, sencillo que parece sencillo, pero es, ya ven que no es tan sencillo. Y vos decís, entonces el problema soy yo, porque ¿qué pasa? En una mujer hoy, actualidad, no se va a poner a fijar, no, porque esto viene, va al sexólogo directamente y le dice, tengo 55 y no tengo orgasmo, no puedo disfrutar del sexo. Y se van a poner a buscar ahí. Y en realidad, si entendiésemos que eso es una programación, es una lealtad a las mujeres, no disfrutar porque el resto no disfrutó y además la pasó muy mal, claro. develamos y el 80% del conflicto, el otro 20% lo trabajamos, hacemos ejercicios y lo liberamos. Y nos aseguramos que ninguna mujer más de este clan vuelve a pasar por un conflicto sexual, por lo menos de este tipo. No sé si se entiende, ¿vale? A rasgos Sí, generales. sí. Es como Eh, muy, muy Han importante. hecho varios comentarios. No me... Eh, Hasta ahora has hablado de, más que todo, de lealtades femeninas. Por Bien. ahí nos Eh, hablado de lealtades masculinas. Siempre nos vamos bueno, por el lado de la mujer. no, es que bueno, es como que como las consultantes son casi más frecuentes, mujeres, Sí, sí, entonces sí. es por eso que debe ser como medio directo, y encima mujeres, estamos hablando, debe ser por eso, pero no que no me interese el tema de los hombres. Vamos a suponerlo así. Hay muchos varones que llegan a una determinada edad, vamos a poner 55, ¿sí? Vamos con lo mismo, vamos, porque tengo un caso por eso, que recuerde. También, sí. 55 años, era súper activo sexualmente, y de la nada cumplió 55 y no pudo más y no pudo lograr nunca más, hasta que lo vimos y lo entendimos, ni una erección, ni mucho menos un orgasmo. Paralizó Ujú. su vida sexual. Entonces vos me empezás a preguntar, pero a ver, contame, tiene que haber un suceso, contame, tiene que haber algo que te haya paralizado. No, pero y con tu mujer yo la amo y está todo bien y siempre hemos sido súper activos. No había aparentemente algo que indicara que él se frenara sexualmente. Bien, bueno, vamos atrás. Contame, papá. Bueno, mi papá, nada, todo bien. Lo que pasa que, bueno, se separó de mi mamá porque mi papá perdió, ejemplo, perdió su empleo y después perdió todo lo que teníamos por ejemplo. Siempre digo ejemplos, Sí. porque timbeaba mucho, jugaba, era adicto al juego. Ajá, bien, bueno, ahí ya me va gustando más. Y él me miraba como diciendo, ¿qué tiene que ver mi papá que perdió el empleo con el juego y con todo lo que perdió? Bien, y ahora hace memoria y trata de decirme a qué edad tu papá se separó porque tu mamá lo dejó y perdió todo literal. Silencio total. El papá tenía 55. 55. 55 años exactamente, o los estaba por cumplir. Ay, Mira. chiquitito. Entonces, wow, se quería morir, los ojos se le salían de la cabecita. Es eso, es tu papá sufrió un evento súper traumático, independientemente a todo lo que hizo, ¿no? Para que eso llegara, porque eso Claro. también es lealtad, eso viene de atrás. No es que al Sí, papá sí. quiso hacer eso, eso se viene a reparar. Entonces, ¿qué pasó? Este hijo, si bien no tenía todo, digamos, el otro condimento,
ni timbeaba, ni se había quedado sin trabajo, ni nada, pero ¿qué pasó? Tenía que reparar la disfunción eréctil y digamos, el corte que su papá había tenido. Porque nunca más su papá formó pareja, nunca más se dedicó a tratar de reparar, por así decirlo, con sus hijos. Cortó, desde que la mujer lo dejó, cortó y se dedicó a como arrancar desde cero a los 55 para poder, digamos, estar a la altura de sus hijos, tratar de recomponer la relación y el vínculo con sus hijos y demás, porque los hijos ya eran grandes. Entonces, como literalmente afectó a toda la familia, porque eso, a ver, cuando hay hijos grandes... Por ahí se sintió culpable. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro, se ve que ya lo había como diluido el papá, y a este hombre lo que le quedó por solucionar era el tema sexual. Entonces, no digo que esta sea la única causa, pero digo que le suele pasar a los hombres algo así, en respecto al plano sexual. Después, por ejemplo, también están esos hombres que tienen 45 años y no se van del lado de la mamá. Y no se van. Tienen una novia de hace 15 años y la chica nada, y ni hijos, ni nada, porque no se pueden ir del lado de la mamá. Literalmente hay una lealtad, porque sumamos proyecto sentido, lealtades familiares, las constelaciones, todo indica que lo gestaron para cuidar a mamá y a papá, y además una madre súper dominante. Súper dominante. Chicas, si alguna escucha esto y está en un vínculo así, váyase ya de ahí, porque no lo va a sacar. No lo va a sacar. O sea, un chico de 45 viviendo con sus padres o de 40, no hay chances para esa relación. No, a menos que tuviésemos la posibilidad de hacerlo recapacitar. Esta es otra de las cosas que le pasa comúnmente más a los varones que a las mujeres. Las mujeres, con todo este auge de empoderarnos y demás, ¿qué hacen? Se van solitas, casi todas, no hay ninguna mujer, o son muy poquitas las que se quedan por lealtad. Esto le sucede más al varón, no me pregunten por qué, pero eso sí es como, digamos, por ahí una de las lealtades más frecuentes en el varón, en el hombre, no tanto en las mujeres. Entonces, si alguien me escucha y es este chico el que está, digamos, quedándose y elige vivir una vida, sepa que no está viviendo por él, la está viviendo por su padre y su madre, pero por sobre todas las cosas por la lealtad a la madre. Entonces, digamos, está como viviendo una vida, por así decirlo, en la cual de libre albedrío no tiene nada. En realidad no la ha tomado. Ni siquiera tomar. Eso, increíble, pero es verdad que te dan la vida, pero no la tomaste, porque todavía no la querés vivir. ¿Por qué? Porque no querés alejarte de tus padres, y en realidad te dieron la vida para que vos hagas lo mejor posible. Valen, en estos casos lo que pasa es que emocionalmente esa madre es tan fuerte y es tan castradora que le hace creer a su hijo de 48 años que tiene 8 años y que no es capaz de vivir solo y que no es capaz de conseguir empleo redituable y que si no está ella no va a hacer nada. O sea, esto no es que, se cayó del techo y se dio cuenta que 48 años vivía con su mamá. No, esto es efecto prolongado. A ver, hubo una crianza hecha así, y por más que él en algún momento, que es la adolescencia, donde uno se revela generalmente y tiende a salir de esto, lo atrapó igual, porque es mamá. En ese caso siempre es mamá. O muchas mujeres de las que me van a escuchar o nos van a escuchar,
tienen a un hijo más en vez de un marido o una pareja en su pareja o de pareja. Esto es muy común. Esto es de las lealtades literalmente que le suceden a los varones. ¿Por qué? Porque sigue siendo la casa de su madre su casa. Chicas, cuando escuchen, vamos a casa, y de novios, ¿no? Y la casa no es su departamento, es que los va a llevar a comer a la casa de papá y mamá. Vayan escuchando el ruido que les va a ir causando. Nunca alguien de 30 y tantos años, de 40, que le diga vamos a casa, y la casa se haga referencia a la de su mamá y de su papá, sigue siendo un niño. Sí. Y la No, mamá lo sigue tratando como un niño. exactamente. No esperen una pareja, no esperen un par, no esperen un compañero. Si eligen a ese hombre, en vez de un hijo, cuando venga van a tener dos, van a tener tres, y va a seguir, porque emocionalmente hay una codependencia muy fuerte, no se ha roto digamos, el cordón entre esa mamá y ese hijo. Entonces, este es como un tema recurrente, perdonen varones, vuelvo a decir, no es para pegarle ni a uno ni a otro, pero es para que entiendan, chicas, que cuando empiecen una relación o cuando tengan que elegir realmente a su compañero, hay que estar atentas. Por lo menos Sí, las o que si estamos. a un varón le resuena, bueno, que se ponga también en plan de mirar a ver cómo lo puede resolver, cómo puede salir de eso y empezar a vivir su vida, tener Tal un libre cual. albedrío. En Ahí realidad, Néstor dice la información de la madre hacia el bebé en gestación. Sí, ese fue el video pasado, ya me acordé. El video pasado fue Proyecto Sentido. La tenés razón. información de la madre hacia el bebé en gestación es Proyecto Sentido. Si querés, Néstor, lo puedes buscar ahí en el IGTV, que ahí está. También ya lo subimos a YouTube, tú ya lo subiste, ¿verdad? El de Sí, Marina, sí, o en el de sí Centro está. Chandra, que es el Proyecto Sentido, que está como muy unido a las dos, ¿no? Proyecto Sentido y lealtad familiar, es como Es casi... que por eso es como integrador. La palabra, cuando Sí, hablamos de lealtades, es como lo que engloba todo lo que tiene que ver con la genealogía. Creo que es como la que define o redefine, sería como la coraza que envuelve a todo el clan. Creo yo, desde mi punto de vista, las sí, lealtades es como lo que englobaría todo. Después tenemos como las ramitas, ¿no? Como el proyecto sentido, como la hermandad, el orden, la jerarquía, el respeto a la jerarquía, todo eso son como desglosar. Pero creo que cuando hablamos de lealtad estamos como en la parte que realmente le da forma al árbol. Creo que claro, es como, empezaríamos por armar el árbol y mirar qué información nos da el árbol para encontrar a qué somos leales. A ver si estoy siendo leal a esto que pasó en mis abuelos, en mi abuela o en mis padres. También es un poco como otro idioma, porque a veces las lealtades son como al revés, o sea, como que no las encuentras no es así a flor de piel que se muestran ahí nomás. no, Por ahí eso, a ver si estudiaron, si no estudiaron, si estuvieron bien económicamente o no, si se peleaban, si tuvieron ruinas, o si hubo guerras o muertes. Entonces, a veces si hubo muchas muertes, entonces, bueno, soy leal y no disfruto la vida porque los demás no pudieron vivir. Hay varios ejemplos. otro de los ejemplos por ahí muy frecuente que en los varones, no sé por qué, tal vez sea porque se nota más, hablando de lealtades, vamos a suponer esto que vos decías, Valen, en sus antepasados perdieron territorio o por guerras o fueron desterrados o Sí, tuvieron que mudarse a este continente y hubo como un conflicto muy grave de pérdida territorial. Son esos chicos me refiero porque tienen 40, 45 y están remando la dulce leche. Los ves hoy y están allá, arriba. Económicamente les super va
bárbaro. Los ves en 2 años y están, pero cayeron total, perdieron todo, todo. Ujú. A los 4 años se recuperan, o sea, hacen como picos, Sí, ciclos. suben y bajan. Nunca pueden Suben y estar bien bajan, totalmente. pero todo el tiempo, desde que recuerdan, están así, subiendo y bajando. Esto es una Claro. lealtad, esto no es ningún problema. A ver, chicos, si alguien escucha esto y lo está pasando, esto no es un tema tuyo. Esto es una lealtad a esos hombres que o los desterraron o perdieron o les Ujú. arrebataron la abundancia y por ende territorios o capital. Esto también se ve mucho en los varones y no es tu cuestión, es una lealtad a los hombres de tu familia. Entonces por eso pierden todo, para sentirse o para sentir lo que sintieron sus antepasados de quedar en la calle, como se dice, o en la nada misma. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Tienen el potencial de la nada de despegar. Entonces, una vez que entienden esto, ahí es donde vendría la reparación. Una vez que se ve el conflicto, que se entiende, nunca más les debería volver a pasar otra vez la montaña rusa. No Sí. debería. ¿Por qué? Hace como 3 días que leí una frase de Jung que decía, no puedo ser consciente lo que es, hasta que no haga consciente lo que es inconsciente. No podemos Exacto, ser libres o tener libre albedrío hasta que no haga consciente lo que es inconsciente. Que tal se cual. puede hacer eso mirando el árbol, estudiándolo, conociéndolo. Es Y que si no por podemos eso, tener información del árbol, bueno, mirar la información nuestra. Bueno, eso, ¿por qué estoy subiendo y bajando? ¿Por qué consigo el dinero? Pero justo se me rompió el techo, me choqué el auto, ahora otra vez exacto, pasar, pero empezar es de cero. así, es como que se marca mucho y uno cree que es inconsciente, o sea que mucha gente te dice, tengo mala suerte, y es como vos decís, había, ejemplo, había ahorrado para irse de vacaciones, vamos a suponer un ejemplo, Ujú. y Sí, tenía toda la platita y estaban felices porque tal vez era la primera vacación en familia. Pero ¿qué pasa? Nadie en su familia salió de vacaciones, nunca. Él, cuando era mm, chico, tampoco lo llevaron de vacaciones. Entonces, que hoy ah, justo claro, choca el auto o se le cae el techo, porque como nadie había salido de vacaciones, él tampoco iba a salir. Entonces claro, necesitaba justificar el gasto en otra cosa que no sea vacacionar, digamos. claro. Entonces, Ay, hay que se nos va a ver, acabar el tiempo. ay, Nos quedan pasó 25 rapidísimo, segundos. rapidísimo, vale. Sí. Bueno, Ay, muchas gracias. gracias, Mari, por Espero esta que le haya charla. quedado. Gracias a todos por haber estado ahí, por compartir, preguntar. Un abrazo fuerte, un beso y bueno, nos vemos en la próxima. Dale, dale, dale.